Solo los elegidos cruzan estas puertas. Tú ya estás aquí. Has sido llamado. Suscríbete y únete a los guardianes de Valhalla. Dicen que la sangre de los dioses no trae solo poder, sino maldición. Y en aquella noche maldita, cuando los cielos se desmoronaban y los vientos gritaban el nombre de los antiguos, el hijo de TYR cayó de rodillas ante el rey de los Jotuns. El suelo temblaba. El mundo observaba. Y ni siquiera los dioses se atrevieron a intervenir. Mitad hombre, mitad leyenda. Halfdan blandió la espada de su padre, no como un heredero de gloria, sino como un bastardo guiado por la furia. Frente a él, el monstruo que destruyó aldeas enteras, y detrás de él, los ecos de un pasado que nunca pidió cargar. Y cuando el rey gigante cayó, desgarrado por el acero divino, no fue la victoria lo que sintió el joven. Fue el vacío. El mismo que sintió TYR, cuando selló el destino de su propio hijo. Pero para entender cómo nació esta leyenda, necesitamos volver al comienzo. Antes de la batalla. Antes de la espada. Antes del dolor. Capítulo 1. El hijo prohibido. El secreto que puede salvar Midgard. En una noche oscura, iluminada solo por las llamas danzantes de una gran hoguera, un Skald se levantó ante la tribu, con los ojos brillando con la energía de una leyenda a punto de ser revelada. Comenzó a narrar, con voz grave y cargada de misterio, como si los propios vientos le hubieran susurrado aquella historia a lo largo de los siglos. Siéntense, guerreros, porque les contaré una historia de sangre divina, honor y destinos entrelazados. Allí, en las montañas olvidadas, donde el viento aúlla como si cargara los lamentos de los dioses, nació un hijo prohibido. No era de carne y hueso común, no. El joven Halfdan, hijo ilegítimo de TYR, el dios de la justicia y la guerra, tenía el poder de su padre, pero el peso de su origen lo condenaba a vivir en las sombras. Su madre, una escudera mortal de gran valentía, lo ocultó de la ira de los gigantes, que deseaban arrancarle la vida, pues la sangre de TYR corría por sus venas. Para él, la tierra que pisaba era como un campo de batalla, y el secreto de su linaje, una carga. Desde su nacimiento, fue entrenado en secreto por un anciano devoto de TYR, quien le enseñó las artes del combate, las runas de protección y el valor del honor, aunque el joven ni siquiera supiera que el propio TYR, el dios de la guerra, vivía en sus huesos. El Skald hizo una pausa, con los ojos fijos en los oyentes, antes de continuar con una voz cargada de la tensión que solo una historia épica puede ofrecer. Pero, como las mareas que no pueden ser contenidas, la amenaza se alzó. Los gigantes, con su furia ancestral, amenazaron con invadir Midgard, y fue entonces cuando el destino de Halfdan se entrelazó con el de los 9 reinos. Su sangre, marcada por la divinidad de TYR, era la única esperanza contra los Jotuns, monstruos de tamaño y fuerza descomunales. Y así, el joven cazador fue llamado a enfrentar la batalla más grande de su vida. Pero, como todo guerrero sabe, la verdadera lucha no es contra el enemigo que tienes delante, sino contra los fantasmas del pasado. Y lo que Halfdan descubriría sobre su padre, el dios que guiaba la justicia y las batallas honorables, pondría a prueba su propia honra. El Skald se inclinó hacia adelante, como si invitara a todos a acercarse aún más, y dijo con una voz baja, cargada de significado: Ahora, viajeros, escuchen con atención, porque la verdadera pregunta es cómo respondería él al peso de la verdad. Porque, entre acero y carne, Halfdan enfrentaría un dilema mayor que cualquier espada podría cortar. Una batalla no solo contra gigantes, sino contra el honor de su propia sangre. Y, en la última lucha, tendría que decidir, seguir los pasos de su padre o forjar su propia historia, aunque eso signifique perderse en la oscuridad. Capítulo 2. El legado maldito, el origen del guardián de Midgard. El viento cortante de las tierras heladas de Jotunheim susurraba en secreto, como si los propios dioses murmurasen verdades olvidadas, mientras una historia prohibida comenzaba a tomar forma. Era un secreto celosamente guardado, un momento que jamás debió ocurrir, pero que alteraría el destino de todos los reinos. TYR, dios de la justicia y de las batallas honorables, el brazo fuerte de Asgard, no era inmune a los impulsos que laten incluso en los corazones divinos. En un instante de vulnerabilidad, se encontró con una mortal, una escudera de inmenso coraje y belleza indomable. Se llamaba Astrid, hija de pescadores, pero con un alma que se negaba a ser encadenada por la calma del mar. Aquella noche, los vientos gélidos llevaron a ambos a cruzar sus caminos. Astrid estaba en una misión urgente, llevando noticias de un inminente ataque de los Jotuns.
Marchaba con paso firme, como una guerrera que conocía el peso del mundo. Y TYR, en ruta hacia Asgard, se vio cautivado por su presencia. Aquel dios, invencible para todos, fue vencido por la pureza de una mujer mortal. El encuentro fue breve, pero ardiente. Una sola noche. Una pasión prohibida. Un acto capaz de traer tanto destrucción como salvación. Los cielos se cubrieron de nubes pesadas, y la luna se ocultó, quizás avergonzada de lo que había presenciado. De ese encuentro, Astrid quedó embarazada de un hijo divino. Un niño destinado a vivir entre los mortales, pero marcado por la sangre de un dios. Sin protección de Asgard, pues su amor era condenado por los propios dioses, Astrid huyó a las colinas. Allí, fue acogida por un viejo sabio, fiel devoto de TYR, que conocía los peligros que ese niño correría si su origen fuera revelado. Astrid, como toda mujer fuerte, aceptó su destino y el sacrificio que conllevaba. El parto fue cruel, doloroso, horas de gritos, lágrimas y plegarias al aire helado. Y cuando el bebé, de piel pálida y cabellos de fuego, finalmente respiró por primera vez, la vida de su madre se apagó como una vela al viento. Astrid partió de este mundo con el corazón roto, sabiendo que no vería a su hijo crecer, pero también sabiendo que había traído algo grandioso al mundo. Un hijo con la esencia de TYR, destinado a cambiar el curso del destino. El sabio tomó al niño y lo llevó a una aldea pesquera oculta en Midgard, un rincón olvidado, donde el mar rompía contra rocas negras y las casas de madera resistían al tiempo. Allí, el niño fue nombrado Halfdan, en honor a su padre, y bajo la tutela del viejo, creció con disciplina, sabiduría y un entrenamiento silencioso, como si su alma supiera que algo más grande lo aguardaba. Desde niño, Halfdan fue diferente. No aceptaba la calma del mar ni la rutina de los pescadores. Había fuego en sus venas. Los otros niños lo admiraban, pero también lo temían. A los 10 años, ya era más fuerte que muchos hombres del pueblo. Sus ojos, de un azul profundo, parecían ver más allá del horizonte, como si esperaran algo, una llamada, un destino. Su infancia estuvo marcada por la soledad. El anciano jamás reveló su origen, pero su mirada siempre cargaba secretos imposibles de esconder. Y Halfdan sentía, sin entender por qué, que no pertenecía a ese lugar. Mientras otros lanzaban redes al mar, él vagaba por las playas en silencio, reflexionando. Soñaba con cosas que nunca había visto. Con batallas, con monstruos, con un país. No, como Deus. Durante su adolescencia, ese fuego se volvió incontrolable. Comenzó a entrenar en secreto, moldeando su cuerpo con piedras y madera. Quería más que fuerza. Quería propósito. Quería respuestas. A los 18 años, ya no era un pescador. Era una fuerza imparable. Una máquina de guerra forjada por la naturaleza y la voluntad. El anciano, al verlo empuñar la espada que le había entregado en nombre de TYR, sabía. El momento estaba cerca. Pero dentro de Halfdan, el vacío crecía. El poder sin verdad. La fuerza sin historia. Él no sabía quién era, pero sentía, con cada fibra de su ser, que había nacido para algo más. Y una mañana, frente al mar pálido, escuchó su nombre. No con los oídos, sino con el alma. Midgard lo llamaba. Su destino lo esperaba. La tormenta apenas comenzaba. Capítulo 3. El elegido de la tormenta, cuando el pasado vuelve a sangrar. Los vientos que recorrían las tierras de Midgard arrastraban una tensión invisible, más imposible de ignorar. Los cielos estaban cubiertos de nubes pesadas, y el mar, hasta entonces calmo y generoso, ahora lanzaba olas furiosas contra las rocas, como si la propia naturaleza se rebelara ante lo que estaba por venir. El invierno llegó antes de tiempo, y con él una oscuridad fría se apoderó del norte. Era como si algo maligno se preparase para romper la barrera entre los reinos. El silencio, ese que anuncia el desastre, flotaba sobre las aldeas y bosques, como un presagio ancestral. Y no estaban equivocados. Los Jotuns, los antiguos gigantes, se habían reunido. Y esta vez, no venían por venganza. Venían por exterminio. El ataque cayó como un trueno desgarrando la noche. Una fuerza brutal, salvaje y despiadada se abalanzó sobre Midgard sin aviso. Los Jotuns descendieron como montañas vivientes,
con cuerpos de piedra y hielo, y ojos más fríos que las propias glaciares del norte. Las primeras aldeas fueron arrasadas, las casas aplastadas como ramas secas, los campesinos y pescadores masacrados sin piedad. En pocos días, un rastro de fuego y sangre se extendía por Midgard como una serpiente hambrienta. Aquella misma noche, el viejo sabio, aquel que había criado a Halfdan, sintió oprimir su espíritu. Una presencia divina lo visitó en sueños. Era Tyr, el dios de la justicia. Su voz, grave y lejana, temblaba con culpa. Él es el elegido, el bastardo nacido para corregir mi error. Él es la última esperanza de la humanidad. Que mi espada guíe su mano, y que la furia de un dios despierte en su alma. Envíalo, ya. El sabio despertó, sabiendo que la hora había llegado. Miró a Halfdan, ya un hombre forjado en acero y silencio, y, por primera vez, le reveló la verdad. Tyr es tu padre, y tú eres la llave para saldar su deuda. Ve, lucha, trae la justicia que él no pudo. Halfdan sintió el mundo caer sobre sus hombros. Más dentro de él, algo ardía. No solo la ira, era un propósito, un destino que por fin tenía voz. La espada de Tyr, que ahora llevaba en sus manos, parecía más pesada, como si esperase, por esto. Avanzó hacia el campo de batalla. El cielo oscurecido, el viento como cuchillas en su piel. Y cuando llegó a la aldea más próxima, la destrucción ya reinaba. Fuego, gritos, gigantes quebrando hogares con manos como torres. Y él no dudó. Desenvainó, rugió y cargó. El combate fue feroz. Su espada danzaba con precisión divina, abriendo grietas en los cuerpos de piedra. El sonido del acero contra el hielo era ensordecedor. Pero Halfdan no se detenía. Movido por algo más profundo que el instinto, sangre de Dios. Uno a uno, los Jotuns caían. Hasta que Midgard, por fin, respiró. Pero el precio fue alto. Sangre gigante empapaba la tierra. Y el aire olía a muerte. Y entonces, cuando el silencio volvió, un último gigante, aún con vida, levantó la cabeza. Su voz era veneno. Hijo de Tyr, no conoces la verdad. Lo que tu padre hizo, lo que nos causó. El odio de los Jotuns es eterno. Y tú no eres más que un bastardo. Halfdan no alcanzó a responder. El gigante murió, pero sus palabras quedaron. Una tormenta se desató dentro del joven guerrero. Regresó a la aldea de su infancia, con el alma temblando. Buscó al sabio, y él, con ojos tristes, no pudo ocultar más. Tyr desató una guerra antigua contra los Jotuns. Su amor por Astrid fue una ruptura sagrada. Y tú, Halfdan, fuiste forjado para corregir su pasado. Ellos volverán, y solo tú puedes detenerlos. No importa el costo. Eres el elegido. Halfdan sintió la sentencia grabarse en sus huesos. Ahora entendía. No era solo un guerrero. Era una redención viva. Una última oportunidad para salvar Midgard. Y limpiar el nombre de un dios. A partir de ese momento, cada decisión que tomara, no sería solo una batalla. Sería el legado de una vida que nunca pidió tener. Una lucha por justicia, por honor. Y tal vez, por el perdón de un padre que jamás supo amar. Capítulo 4. La caza final. El último hijo contra el rey de los gigantes. Durante años, los vientos de Midgard habían cambiado, y con ellos, el propio espíritu del mundo. Pasaron los años, pero la ira de Halfdan no disminuyó. Con cada Jotun que caía ante su espada, sentía un alivio momentáneo, pero también una frustración creciente, como si la venganza, que debía haber sido la respuesta a todas sus dudas y furias, no fuera suficiente. Con el tiempo, se convirtió en el mayor cazador de monstruos que los 9 reinos habían conocido. Su fama se esparció como un incendio, no solo en Midgard, sino en todos los rincones de las tierras conocidas. Con cada batalla contra un Jotun, con cada victoria, se acercaba más a su objetivo final, erradicar la presencia de los gigantes de Midgard, donde la sangre de su padre, Tyr, aún estaba manchada con la traición y el dolor de los errores del pasado. Pero a medida que Halfdan avanzaba en su cacería,
la sombra del rey de los Jotuns se volvía más larga y amenazante. El monstruo colosal que gobernaba a los gigantes con mano de hierro observaba las victorias de Halfdan con una furia creciente, alimentada por el odio y la humillación. Cada Jotun derrotado era un golpe directo a su trono, un insulto a su reinado que, por tantas generaciones, había sido incontestado. Los Jotuns, con su cultura ancestral de honor y fuerza, veían en Halfdan no solo a un enemigo, sino al hijo de Teyr, el dios que había sido responsable de la tragedia que los había devastado. Para el rey de los Jotuns, Halfdan no era solo un cazador. Era un símbolo de todo lo que había salido mal para su raza, y eso no podía permitirse. El rey de los Jotuns, un ser colosal con una fuerza capaz de partir el propio cielo, no se conformó con la muerte de sus hijos. Comenzó a enviar sus fuerzas a Midgard. Hombres y monstruos, como sombras gigantescas, marchaban hacia el reino de los hombres, pero ninguno de ellos regresaba. Aquellos que salían en busca de venganza contra Halfdan jamás volvían, consumidos por la furia del cazador. Los relatos que llegaban a oídos del rey de los Jotuns solo aumentaban su odio. Cada nuevo mensajero que hablaba sobre las hazañas del cazador humano solo alimentaba su decisión de acabar con todo de una vez por todas. Durante años, Halfdan recorrió las tierras heladas y sombrías, persiguiendo los últimos vestigios de los Jotuns que quedaban en Midgard. Cada una de sus batallas era más difícil que la anterior, pues los gigantes, aunque raros, se volvían más feroces y agresivos. Sabían que su extinción era inminente, y eso los hacía aún más peligrosos. Pero Halfdan no dudaba. La espada de Teyr, ahora completamente suya, brillaba con un fulgor mortal a cada movimiento. Cada golpe suyo era un eco del poder de un dios, una fuerza incontrolable que aniquilaba todo a su paso. Lo que comenzó como una venganza personal de un hijo contra los errores de su padre, lentamente, se transformó en una misión para salvar Midgard de una amenaza que se arrastraba a través de las eras. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de Halfdan comenzaba a romperse. Ya no era solo un cazador de Jotuns. Se estaba convirtiendo en la personificación del propio odio que los gigantes sentían por Teyr, y de algún modo, esa ira también le pertenecía. Había matado a tantos, tenía tanta muerte en sus manos, que la línea entre el hijo de Teyr y el monstruo que cazaba parecía cada vez más delgada. Pero mientras Halfdan se adentraba en su búsqueda, el rey de los Jotuns se preparaba para un enfrentamiento final, decidido a poner fin a esa amenaza de una vez por todas. Reunió todos los últimos vestigios de su ejército, una legión de gigantes de fuerza sobrehumana y monstruos que podían destruir cualquier cosa que osara desafiar el trono del rey. El plan era simple: marchar hacia Midgard y aplastar de una vez por todas al cazador y todo lo que representaba. Sabía que enfrentar a Halfdan no sería fácil, pero también sabía que la única forma de hacer que los Jotuns recuperaran el honor perdido era derrotar al hijo de Teyr. Si Halfdan era vencido, los Jotuns podrían retomar su venganza, y quizás incluso reconstruir lo que habían perdido. Y así, como una tormenta a punto de desatarse, el rey de los Jotuns marchó con su ejército rumbo a Midgard. Las tierras temblaban con los pasos de los gigantes, y los vientos aullaban como si presagiaran la destrucción inminente. El rey sabía que ese sería el último enfrentamiento, y no había vuelta atrás. No solo quería destruir a Halfdan, quería destruir la idea de que un hombre, cualquier hombre, pudiera desafiar a los Jotuns y a los dioses que los crearon. Pero Halfdan, con el espíritu de un cazador incansable, no se intimidaría. Sabía que la batalla final se acercaba, y que en ella se concentraría todo el peso del honor, de la ira y del destino. Lo que comenzó como una simple venganza ahora se convertía en la lucha por la supervivencia de Midgard, por el equilibrio entre los mundos, y, por encima de todo, por la verdad de lo que realmente era. Con la espada de Teyr en sus manos, Halfdan se preparaba para lo que sería, sin duda, el mayor desafío de su vida. Los Jotuns estaban llegando, y con ellos, un nuevo capítulo en el destino del mundo estaba a punto de escribirse. El cazador estaba listo para enfrentarse al rey de los Jotuns. Pero ahora, más que nunca, sabía que la lucha no sería solo contra los gigantes, sería contra el propio legado que su padre había dejado. Lo sentía en cada fibra de su ser, y sin más vacilaciones, partió hacia el enfrentamiento final. Capítulo 5. El último rugido, cuando dioses y hombres pelearon juntos. Los vientos de Asgard comenzaban a rugir con furia. No era una tormenta cualquiera. Era como si la esencia misma de los dioses sintiera el peso del destino que se avecinaba. Teyr, dios de la justicia y la guerra, observaba desde su palacio dorado.
Sabía que Midgard estaba por enfrentar su hora más oscura. Y también sabía que su hijo, Halfdan, el cazador forjado por el dolor y la sangre, no podría enfrentarlo solo. Los Jotuns marchaban. Un ejército de colosos liderado por su rey monstruoso. Y ni siquiera los dioses podrían ignorar esa amenaza. Con la sabiduría de los eones y el peso de la paternidad en sus hombros, TYR no dudó. Convocó a los más poderosos de Asgard, guerreros que una vez pelearon en las batallas más antiguas del cosmos. Hermanos, ha llegado el momento. Midgard será puesto a prueba como jamás lo fue. La furia de los gigantes no puede ser contenida, pero juntos podemos detenerlos. Thor, serás mi brazo derecho. Que los que aún portan el honor de Asgard me sigan al combate. Y que Midgard sepa que los dioses no lo han olvidado. Thor, el dios del trueno, se presentó ante su hermano. Sus cabellos dorados brillaban como relámpagos vivos. Mjolnir, su martillo, palpitaba con energía brutal. Tras él, marchaban Freya, Vidar y Loki. Freya, diosa de la guerra, con su manto solar y mirada de fiera. Vidar, el vengador, con sus botas de hierro y la fuerza de un titán. Loki, el astuto, que ya imaginaba los giros que aquella guerra le traería. Incluso Odín, el padre de todos, observaba desde lo alto. No intervendría, pero sabía que el destino del mundo colgaba del filo de una espada. En Midgard, Halfdan aguardaba. Sabía que la batalla final había comenzado. Los Jotuns se acercaban. Una horda de sombras y colosos cuya presencia oscurecía el cielo. La tierra temblaba bajo sus pasos. Y Halfdan, con la espada de TYR en mano, ordenó la evacuación de las aldeas. Lucharía solo si fuera necesario. No por gloria, no por odio, sino por redención. Entonces, un estruendo. Un trueno que quebró el cielo. Un relámpago descendió como la ira de los dioses. Y en medio de la luz, Thor. A su lado, TYR, con la espada divina forjada en las entrañas de Asgard. Y tras ellos, un ejército celestial. Freya, descendiendo como un ave de caza. Vidar, imparable como una luz de hierro. Loki, danzando entre sombras con una sonrisa venenosa. Halfdan alzó la vista y los vio llegar. Los dioses, sus aliados, su linaje. Por primera vez, no sintió vergüenza por su origen. Sintió orgullo, sintió poder, y supo que no estaban allí para salvarlo. Estaban allí para pelear a su lado. La batalla fue un rugido eterno. TYR se convirtió en una tormenta de acero. Cada golpe suyo era justicia encarnada. Thor desataba tornados de rayos con cada golpe de Mjolnir. Gigantes eran lanzados al cielo como hojas. Freya danzaba entre los colosos con gracia letal. Sus espadas eran poesía sangrienta. Vidar pisoteaba enemigos con furia titánica. Rugía como una tormenta viva. Loki tejía ilusiones, trampas, caos. Una sombra que nadie podía tocar. Y en el centro, Halfdan, al lado de su padre. Su espada era una extensión de su alma. Cada tajo, un grito. Cada golpe, un rechazo a su pasado. Un reclamo de identidad. Entonces, él apareció. El rey de los Jotuns. Una montaña viviente, hecha de odio y fuego. Sus ojos eran abismos en llamas. Su rugido heló hasta a los dioses. Avanzó hacia TYR y Halfdan. Los gigantes retrocedieron. Sabían que ese duelo era de titanes. El rey blandía su espada de hielo con fuerza suficiente para romper montañas. Pero TYR y Halfdan no retrocedieron. Luchaban como uno solo. Padre e hijo. Dios y hombre. Furia y justicia. La batalla fue brutal. Larga. Dolorosa. Pero juntos lo vencieron. El golpe final fue de Halfdan. Guiado por la fuerza de su padre, atravesó el corazón del rey gigante. El rugido final estremeció los 9 reinos. Y entonces, silencio. Los Jotuns, al ver a su líder caer, huyeron. Midgard estaba a salvo. TYR miró a su hijo con solemnidad. Halfdan, luchaste como un dios. Has ganado tu lugar en Asgard. Ven con nosotros. Sé uno más.
Pero Halfdan negó con firmeza. Midgard me necesita. Esta tierra es mi hogar. Aquí es donde debo quedarme. TYR, con los ojos llenos de orgullo, asintió. Entonces que así sea. Que la espada de TYR siempre guíe tu mano. Y así, Halfdan, el cazador de gigantes, se convirtió en el guardián eterno de Midgard. Un puente entre dioses y hombres. Una leyenda viviente. Y mientras existiera peligro, su espada jamás descansaría. Capítulo final. La última palabra del Skald, cuando la leyenda se vuelve eterna. El Skald se levantó lentamente, su figura envuelta por las sombras danzantes de la hoguera. Su voz, ahora grave y serena como el eco de antiguos dioses, hizo que todos se acercaran. Las llamas reflejaban en su rostro la intensidad de un tiempo perdido. Miró el fuego, como buscando entre chispas y crepitaciones las memorias vivas de una era olvidada. Y entonces, con una leve sonrisa, comenzó a pronunciar las últimas palabras de la historia. Así termina, amigos míos, la leyenda de Halfdan, el cazador de Jotuns. Pero su historia vivirá en los corazones y en las bocas de los hombres. Él, que nació de la furia y el honor, creció sin saber que su linaje divino lo llamaba a una misión sagrada. Él, que de cazador se convirtió en guardián de Midgard, defendió los reinos de los hombres como si fuese un dios. No por gloria, no por poder, sino porque el destino así lo quiso. El Skald hizo una pausa. Sus ojos brillaban con el reflejo de las llamas, como si contuvieran siglos de sabiduría. Respiró hondo, dejando que el peso de sus palabras flotara en el aire. Halfdan, hijo de TYR, no eligió vivir en Asgard con los dioses que lo llamaban. Decidió quedarse en Midgard, donde el destino lo había colocado. Con la espada de su padre en la mano, y el peso de su honor sobre los hombros, juró proteger esta tierra. No como un dios, sino como un hombre que eligió ser más de lo que le impusieron ser. Así se convirtió en el guardián de Midgard, no solo hecho de hierro y acero, sino de un corazón inmortal, forjado en sus decisiones y en sus batallas. Entonces el Skald miró a todos los presentes. Sus ojos parecían atravesar la oscuridad, como una antorcha en la noche, y con una última frase, disparó una flecha hacia el futuro. Recordad a Halfdan, viajeros y guerreros, porque la verdadera honra no está en lo que somos, sino en lo que decidimos ser cuando el destino nos pone a prueba. Halfdan no solo venció a gigantes, venció a sí mismo. Y esa, mis amigos, es la victoria más grande de todas. Con un gesto amplio, el Skald lanzó una última mirada a la hoguera que chisporroteaba. Luego se sentó en silencio, como si su alma descansara en paz. Su historia ya no era suya. Era del fuego, era del mundo, y estaba lista para la próxima generación. Que la espada de TYR siga guiando nuestras manos, y que el honor de Halfdan nunca se apague, como estas llamas que hoy arden ante nosotros. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque la próxima saga épica ya se está escribiendo. La leyenda continúa.